ponemos de pie para recibir a la jueza Marisabela Martínez en la sala. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tomen asiento, por favor. ¿Su señoría me permite el uso de la palabra? Bien, antes de que demos inicio, quisiera nada más comentarles a grosso modo, sobre todo a ustedes que son los espectadores y el profesor que no tiene mucha idea de lo que manejamos en la materia. Una servidora, la licenciada Mónica López Herrería, soy la profesora de la materia de Derecho para los alumnos de quinto y sexto cuatrimestre. Dentro de las actividades que realizamos y todo lo que es nuestro temario, lo que queremos, bueno, lo personal sobre todo, no nada más que se aprenda la Constitución de memoria, ¿verdad?, sino que se sepan defender, que la lleven a cabo, que vean casos reales como lo que ocurre, ¿no? Y hacemos este ejercicio para enriquecer precisamente lo que es la enseñanza-aprendizaje. Esta práctica la llevamos siempre cada cuatrimestre. Por ejemplo, los alumnos que están ahorita en quinto, el próximo cuatrimestre van a hacer otra vez una representación y ya van a tener un poquito más de experiencia, no nada más en esta escenografía, sino en lo que es el contenido de las leyes, de cómo es un procedimiento oral, cuáles son las partes que intervienen en un procedimiento oral y obviamente el respeto que tenemos que tener, como vieron ahorita, a lo que son las autoridades judiciales. Bienvenidos, muchísimas gracias, les agradezco infinitamente contar con su presencia y pues suerte, chavos, y Dios los bendiga. Con su permiso. Gracias. ¿Su señoría me permite el uso de la palabra? Adelante. Someto a su consideración los hechos que ha investigado la Fiscalía acerca del licenciado Lozoya, los cuales son tráfico de influencias, lavado de dinero y crimen organizado. Gracias. Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes. Buenas tardes, audiencia. Me gustaría empezar nosotros que vamos a abogar por el licenciado y por lo tanto tengamos todos los hechos de la cosa. Gracias. ¿Su señoría me permite el uso de la palabra? Adelante. Me gustaría llamar al estrado licenciado Lozoya. Licenciado Lozoya, por favor. Permiso, señoría. Muy buenas tardes, licenciado. Se le tomará la protesta y el conocimiento del capítulo quinto como declara el Código Penal Federal. Al que declare falsedad se le impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días de multa al que por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, por lo que se le exhorta, se conozca con verdad. Buenos días. Buenos días. Me gustaría hacerle unas breves preguntas. Primero, tengo entendido que usted trabajó en Pemex. ¿Me podría decir cuál era su cargo? Es correcto, era director general de Pemex, ¿En qué fechas? 2012 a 2016. ¿Me puede decir cuáles eran las funciones que cumplía con este cargo? Todas las funciones que cumplen directoras de forma administrativa. Ok, ¿y me podría comentar el nombre de los colaboradores que tuvo, los principales? Le podría comentar del exsecretario, del subdirector de Pemex, Froilán Gracia García. Otro colaborador importante fue en ese entonces el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto. También podría considerar a Francisco Vega, por ejemplo. Me comenta acerca del licenciado Peña Nieto. Me gustaría preguntarle en qué colaboraba con usted. Como sabe, Pemex es una empresa paraestatal, por lo que manteníamos relaciones. Ok, y en cuanto a los tratados de compra, construcción y etcétera, ¿era usted el único que tomaba las decisiones? No, lamentablemente no. Llegaba a recibir órdenes del licenciado en funciones, Enrique Peña Nieto. Ok. ¿Recibía usted órdenes o solamente eran consejos? Sugerencias, pero Ok. Me gustaría preguntarle si en sus funciones usted realizaba viajes de negocios. es correcto. Me gustaría también preguntarle acerca de un viaje que realizó a Asia. ¿Lo recuerda? Sí, ¿En qué año fue? 2013, ¿Y qué compañía visitó? Abu Dhabi. Ok. ¿Fue un viaje exclusivamente de negocios? Es correcto. Perdone su señoría, no le veo importancia. Objeción, su señoría. Es irrelevante el tema de que nos dan las fechas con el caso de... Correcto, solo quería confirmar que realizaba múltiples viajes en su función. Por favor, enfóquese en lo que estamos discutiendo, gracias. Sí. Me gustaría preguntarle también acerca de la expresión
de la planta de Pemex de Coatzacoalcos, en el recinto de los Pajaritos, el cual dejó 24 muertos y 136 heridos. ¿Era usted director en ese momento? Efectivamente. ¿Usted estuvo a cargo de la construcción o del funcionamiento de esa planta? Personalmente no, más me rendían todas las cuentas y todo lo que pasaba ahí me llegaba. Ok. Me gustaría preguntarle acerca de cómo hizo la reparación de los daños, no solo de la planta, sino también de los familiares afectados. Obviamente se dieron indemnizaciones a las familias afectadas y desde ahí se trabajó en mayores medidas de seguridad. ¿Indemnizaciones que usted fijó? Sí. ¿Y usted estuvo al tanto de que llegaran a estas familias? De forma personal y directa no, más sí me consta que llegaron. Ok. Por último, me gustaría preguntarle acerca de Odebrecht. ¿Me puede decir qué es esta compañía? Una constructora brasileña. ¿Únicamente constructora? Sí. Ok. Me gustaría preguntarle cómo fue que inició su relación con esta compañía. Ellos nos contactaron para justamente construcciones en Pemex de plantas, a lo que yo realicé un viaje de negocios con ellos en Brasil 2015. ¿Con quién fue su trato? El señor Odebrecht. ¿Únicamente? Sí. ¿Usted fue el único encargado de las negociaciones? Representante de México, sí. ¿Tuvo algún representante legal que lo acompañara al viaje de Brasil? No. ¿Viajó usted solo? Sí. ¿A un viaje de negocios? Sí. ¿Y firmó usted los contratos? Efectivamente. No más preguntas, señoría. Gracias. Señoría, ¿me permite el uso de la palabra? Adelante, por favor. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Viajó a Brasil, ¿cierto? Sí, es correcto. Por parte del orden del presidente. Sí, él sugirió ¿Qué instrucción le dio? la firma de los contratos de construcción. ¿Su aportación solo fue económica? Efectivamente, permisos de Pemex. Ya que fue orden del presidente, lo mandó con un asesor, con un abogado para ver los contratos. ¿No? ¿Vio cifras? Sí. ¿El presidente lo mandó solo a lo de Brasil o también a lo de Asia? Ya que tocó el tema de la contraparte. Asia también fue sugerido por el presidente en funciones en ese momento, más Brasil también. Lo de la explosión, ¿tuvo que ver también el presidente? ¿Dio alguna instrucción para las familias de los afectados? No, en esos momentos fue un error de construcción desde los cimientos, un mal cálculo y una tragedia sin duda alguna. Okay. Muchas gracias, señoría. Y me gustaría que quede asentado que lo de Asia fue fuera del lapso en el tiempo de Odebrecht. Corrobore que queda sentado, por favor. Su señoría, ¿me permite el uso de la palabra? Adelante. Licenciada, una pregunta. Usted comentó que la empresa Odebrecht fue quien contactó con usted, ¿es cierto? Sí. Entonces, ¿por qué dijo que el licenciado Enrique Peña Nieto fue quien lo mandó con Odebrecht? Asesoramiento, pedí asesoramiento sobre esto, ya que como sabe las decisiones no las puedo tomar yo solo, podría, pero no es ético, por lo que pedí asesoramiento. Me afirmó que sí, que habían hablado con él incluso personalmente los de Odebrecht y me mandó para allá. Entonces, ¿los de Odebrecht lo contactaron a usted y a Enrique Peña Nieto al mismo tiempo? Efectivamente. Ok, ¿me podría decir acerca de cómo es que perdió 85,000 millones de pesos en su sexenio donde estuvo trabajando? Personalmente no fui, perdí 88 millones de pesos. Hay varios factores que no se toman en cuenta, la devaluación del petróleo, conflictos internos y externos que hubo en ese ámbito que nos llevaron a esa decadencia. Ok, también ¿me podría comentar qué empresas, qué propiedades compró durante el tiempo que estuvo como administrador? Sí, fueron 3, Agro, Altos Hornos Mexicanos y Fernand. Ok, ¿usted revisó Altos Hornos cuando fue a comprarla? De forma personal. Así es. Sí. ¿No notó la calidad precaria de los materiales, así como su poca valuación? Sí, lo noté. Entonces, ¿por qué pagaron un sobreprecio en ella? Yo no fijo los precios. Sí, pero los peritos marcaron que costaba un total de 50 millones de pesos, cuando en realidad ustedes pagaron 240 millones de pesos. Le repito, yo no fijo los precios. ¿Usted firmó los contratos? Efectivamente, Pero no revisó los precios. lo chequé. Muchas gracias, señoría. No más preguntas. Gracias. Su señoría de consejo, la palabra. Adelante. Hola, muy buenas tardes, licenciado Lozoya, el público presente. Aquí mi contraparte acaba de afirmar que usted pues se pasó 255 millones de pesos al valor real que tenía la empresa. Sin embargo, estas acciones eran a futuro, tuvieron algunas ganancias que pudieran aportar algo. Crecimiento de 1.5%. Es decir, que la empresa ahora vale más de lo que usted pagó. Objeción, su señoría. Pregunta sugerente.
Su objeción es improcedente. No te más manos, señoría. Muchas gracias. Licenciado Lozoya, por favor, tome asiento y no se retire de la sala. Con permiso, gracias. Señoría, ¿me permite el uso de la palabra? Sí. Me gustaría llamar al estrado al licenciado Enrique Peña Nieto, por favor. Adelante, licenciado. Buenas tardes, su señoría. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Buenas tardes. Se le tomará la protesta y el conocimiento del capítulo 5, como declara el Código Penal Federal. Al que declare falsedad se le impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días de multa. A que por alguna razón, autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, por lo que se le exhorta a que se conozca con verdad. Gracias. Permiso. Para comenzar, me gustaría preguntarle, ¿cuáles eran sus funciones como presidente? El manejo del país. ¿Usted tiene permitido entrar a empresas privadas del Estado? Pues no como tal, pero puedo hacer algunos movimientos. El licenciado Lozoya dijo que usted le había dado asesoramiento acerca de las compras que realizó con Pemex, ¿es cierto? Sí, eso es cierto. ¿Podría comentarme cuál fue lo que le llevó a darle estos consejos? Pues la verdad, Pemex estaba teniendo muchas pérdidas. Realmente fue porque yo noté algo raro en la empresa de Pemex, entonces decidí involucrarme. Entonces se podría decir que el licenciado Lozoya no cumplía con sus tareas administrativas de forma correcta. Realmente no. Ok, ¿y por qué no decidió quitarlo y poner a alguien más? Pues porque realmente ese mal manejo fue provocado por el señor Lozoya, entonces pues creímos que nada más era algo momentáneo, no que ese problema se extendería. Entonces culpa al señor Lozoya del mal manejo de Pemex. Sí. Muchas gracias, señoría, no más preguntas. Señoría, ¿Me permite el uso de la palabra? Adelante. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Le comentó a mi contraparte que notó algo raro en Pemex, ¿es cierto? Sí, ¿Me puede decir que notó raro? desvío de fondos. Desvío de fondos. También tengo por entendido que usted mandaba las instrucciones para las empresas, que comprar las empresas Pemex. Pues sí, realmente fue por eso. ¿Qué aportación tuvo con las empresas? Por ejemplo, la de Brasil. Pues yo realmente no tuve nada que ver ahí. Fue el señor Lozoya el que sugirió comprar ¿Usted esa no empresa. aportó nada económicamente? Sí, claro, Pero sí pero tuvo una aportación, ¿no? sí, pero fue dinero de la empresa. ¿Sí sabe qué empresas se compraron? Sí, fue Altos Hornos, Agronitrogenados y Fertilandia, algo así más o menos me recuerdo que se llamaba la empresa. ¿No recuerda bien? Sí, es Fertlandia, algo así. No, realmente el nombre ahorita no lo tengo, pero fueron esas tres. Yo creo que para que compremos algo, como cualquier persona debemos de saber qué hay que comprar, ¿no? Yo no lo compré, Entonces el dinero de dónde venía. venía de la empresa de Pemex. Pero me acaba de decir que usted dio la orden económica. Yo le dije que había notado desviaciones de fondos, entonces lo que hice fue sugerir al señor Lozoya que compráramos algunas otras empresas para intentar mejorar ese funcionamiento. Ahora, también dice que no fue un buen director, ¿es cierto? Es cierto. ¿Y por qué ponerlo? Pues porque realmente yo lo creía capacitado a él, ¿Confió en él confié en él. y después le quitó la confianza? Pues realmente no, hasta que hubo problemas. ¿Por qué no en el momento de que hubo ese problema lo destituyó de ese cargo? Porque como le había comentado anteriormente, pensábamos que era algo momentáneo. Algo momentáneo. Lo que a usted le dio la alerta en Pemex, ¿fue antes o después de la compra en la empresa de Brasil? Fue antes, Antes. Entonces, ¿por qué mandarlo a Brasil a él? para sugerir comprar esa empresa. Ok. Muchas gracias, señoría. Señoría, ¿me permite el uso de la palabra? Adelante. Buenos días, licenciado. Buenos días. Me gustaría preguntarle, creo que acaba de comentar que usted notó que había un desvío de los recursos de la empresa, ¿cierto? Sí, es cierto, realmente yo brindaba, tenía algún chequeo de los recursos que se llevaban en esa empresa y realmente no estaban cumpliendo lo que realmente deberían. Ok, pues me parece que lo que usted comenta es algo bastante grave porque pues al final es por lo que estamos aquí, ¿no? Y usted nos está afirmando que se dio cuenta.
Me gustaría preguntarle cuáles fueron las acciones que tomó o cómo fue que estudió un poco más a fondo este desvío de los recursos monetarios. Pues realmente estaba hablando con el abogado del señor Lozoya, Javier Coelho, y pues de ahí noté algunas diferencias o algunos desacuerdos en cuanto a los fondos. ¿Usted notó las diferencias en cuanto a los fondos? Sí, bueno, no noté como tal, sino empezaba a sospechar. Cuando se hizo la negociación en Brasil, ¿usted notó un incremento de estas cuestiones que nos comenta o siguió todo igual? Noté un incremento. Ok. Pues no más preguntas, su señoría. Gracias. La señora Megachuel hizo la palabra. Adelante. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Usted acaba de afirmarnos que sospechó acerca de unos movimientos de una manera ilícitos que tuvo mi licenciado Lozoya. ¿Puede afirmar que esto es por parte del licenciado Lozoya? Porque déjeme recordarle que el licenciado Lozoya no es quien mueve el dinero, sino son los contadores de la empresa Pemex. Pues realmente él no mueve el dinero, pero él es el encargado de los contadores. Tal vez el licenciado Lozoya también se percató de estos movimientos. No significa que él lo haya hecho. Pues sí, pero realmente nunca me dijo nada ni me comunicó nada hasta que yo me puse a investigar por mi propia cuenta. Claro, al ser Pemex una empresa paraestatal no es necesario que tenga que ir con el presidente a decirle todo lo que hace. Claro que sí, porque eso nos afecta también a la economía mexicana y pues afecta en general todo el crudo. Pero usted había dicho que no se metía en cosas de Pemex. Pues realmente no como tal, más que cuando hay un problema. ¿Y esto fue un problema? Porque nadie más lo había argumentado hasta ahora. Pues sí, realmente yo me comunicaba con el señor Lozoya, él era el representante de toda la empresa, entonces si había algún desvío o algo, se supone que es responsabilidad del señor Lozoya avisarme. Su señoría, ¿me permite el uso de la palabra? Adelante. Con mi testigo ya es todo. Licenciado, puede tomar asiento y no se retire de la sala, por favor. Me gustaría pasar a la perito Camila Huerta. ¿Se encuentra en el presente la perito? Sí. Psicología. Adelante, por favor. Muy buenas tardes. Se le tomará la protesta y el conocimiento del capítulo 5, como declara el Código Penal Federal. Al que declare falsedad se le impondrá de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días de multa a que por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, por lo que se le exhorta se conduzca con verdad. Gracias, señorita. Buenas tardes, perito Camila. Me gustaría, al igual que toda la audiencia, saber cuál es el veredicto final de su conclusión. Que la firma es apócrifa. ¿Eso qué significa? Que no es la firma del señor. ¿Cómo obtuvo esa conclusión? Pues viendo los trazos de la firma con una firma que sí es de él, comparamos. ¿Nos puede hacer una demostración de cómo es? Claro. Esta es la firma verídica y esta es la apócrifa. Este trazo es más curvilíneo, estas líneas están más rectas. Aquí solo hay 2 puntos y aquí solo 1, y aquí es un círculo y aquí hay 3 puntos. Muchas gracias. Y me gustaría que se introduzca como prueba, su señor. Por favor. Señoría, ¿me concede el uso de la palabra? Adelante. Buenos días. Bueno, sí. Me gustaría preguntarle, señorita, si se ha dado fe en algún otro juicio. Claro, ¿En cuántos? aproximadamente 60. ¿Qué estudió? Licenciatura en Criminología en la UNAM y un diplomado en Perito Práctico Forense en Grafología y Grafoscopía. Me gustaría preguntarle qué técnica utilizó para el estudio de esta firma. Sí, pues la observación, el análisis, la analogía y la deducción. ¿Con cuántas firmas la comparó? Con 3. ¿Y qué tiempo de diferencia tenían estas firmas con la firma que lo comparó? Son 2 firmas actuales porque son identificaciones oficiales y un contrato de hace 3 años. ¿Y la firma de la compañía de hace cuánto es? De hace 4. Ok, o sea, la más pequeña tiene 1 año de diferencia ya. Me gustaría también, su señoría, comentarle que la señorita está diciendo aquí que la firma es apócrifa, que no es del señor Lozoya. Sin embargo, entre mis primeras preguntas
Le comenté al señor Lozoya si él había firmado los contratos en su negociación de Brasil. Y él me dijo que sí. Entonces uno de los dos está mintiendo. Por favor, corrobore que esto que me ha sentado. No más preguntas. Gracias, señoría. ¿Me concede uso de la palabra, señoría? Adelante. Bueno, buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Usted nos acaba de confirmar, de acuerdo a los análisis que se hicieron, que la firma del licenciado Lozoya no corresponde a la que fue firmada. ¿Usted recibió los contratos originales, los cuales el licenciado Lozoya firmó en ese momento? Recibí contratos que me proporcionaron. ¿Sabía si eran originales o eran unas copias? No sabía, solamente me los proporcionaron. No tengo más preguntas. Puede tomar asiento, por favor, no se retire de la sala. Gracias. La señoría me permite el uso de la palabra. Adelante. Me gustaría llamar al estrado a la perito en psicología, por favor. Adelante, por favor. Buenas tardes, señorita. Buenas tardes. Bueno, se le tomará la protesta de conocimiento del capítulo 5, como declara el Código Penal Federal. Al que declare falsedad se le impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días de multa al que por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, por lo que se le exhorta se conduzca con verdad. Para comenzar, ¿me podría decir cuáles son los rasgos de personalidad del licenciado Lozoya? Bueno, analizando los test que le hicimos y el análisis de su discurso, nos arrojó que el licenciado presenta una sintomatología que pertenece a las personas sociópatas. ¿Usted le realizó directamente los test al licenciado? Así es. Ok. ¿También me podría decir las características de un sociópata? Bueno, la sociopatía es un trastorno mental donde la persona no tiene discersión entre el bien y el mal, además que tiene facilidad para mentir y rasgos altamente egocéntricos y manipuladores. Entonces ellos pueden realizar acciones para beneficiarse de ellos mismos sin sentir culpa. Así es. Entonces, ¿podría haber él hecho una firma diferente a la suya en los contratos? Se podría decir. Muchas gracias, no más preguntas. Gracias. ¿Me concede el uso de la palabra, señoría? Sí, adelante. Doctora, muy buenas tardes. Buenas tardes. Me gustaría que me dijera, por favor, si estas tendencias que tiene mi cliente significan que puede ser culpable o tiene que ser forzosamente algo que haya hecho. Bueno, hay una probabilidad alta, pero no es el 100%. Sabemos que la mayoría de las personas que tienen cargos similares o iguales a las de mi cliente tienen estas conductas. Eso no significa que cada persona cometa los delitos que se le imputen. Así es. Perfecto. No te mato, señoría. Me gustaría llamar al licenciado Lozoya del Estado. Puede tomar asiento, no se retire de la sala. Licenciado Lozoya. Muy buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Bueno, se le tomará la protesta del conocimiento del capítulo 5, como declara el Código Penal Federal. Al que se le declare falsedad se le impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días de multa al que por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, por lo que se le exhorta se conduzca con verdad. Licenciado, usted afirmó en sus declaraciones anteriores que fue personalmente a firmar los contratos de la industria Overbridge. ¿Es correcto? ¿Es correcto? ¿Usted personalmente hizo la firma? Efectivamente. ¿Tuvo conocimiento acerca de un contrato diferente o simplemente firmó un contrato? Firmé un contrato. Perfecto. Sabemos que este contrato pues, es de conocimiento público. ¿Usted logró ver este contrato y tuvo alguna similitud con el que usted firmó? Para nada. Eso quiere decir que hay unos cambios en el contrato que se le hizo ver a las personas y el que usted firmó. Correcto. Por lo cual puede haber una posibilidad de que haya sido falso o apócrifo. Es cierto. No tengo más preguntas, señoría. Muchas gracias. Puede tomar asiento, por favor. Con permiso, señoría. Señoría, ¿me concede el uso de la palabra? Adelante. Me gustaría llamar al estrado a la ex esposa del señor Lozoya. Señora, por favor, adelante. Orden, señora, estamos en sesión. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se encuentra? Bien. Se le tomará la protesta y el conocimiento del capítulo 5 como declara el Código Penal Federal. Al que declare falsedad se le impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días de multa
a que por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, por lo que se le exhorta, se conduce con verdad. Permítase, señor. Buenas tardes. Señora, me gustaría preguntarle, ¿por cuánto tiempo fue usted esposa del licenciado Lozoya? 8 años. Y durante este tiempo, ¿él fungió su cargo como director de Pemex? Así es. Okay, me gustaría preguntarle si el licenciado la apoyaba económicamente. Sí. ¿Y el dinero que le daba le alcanzaba para llevar una vida lujosa o excéntrica? Pues obvio. Okay. Me gustaría preguntarle también si usted tiene conocimiento de si los gustos del señor Lozoya son lujosos o excéntricos. Pues sí. Ok. Me gustaría preguntarle si él, cuando era su esposo, le hacía regalos. Sí. ¿Estos regalos considera que eran de un valor monetario alto? Sí. Ok. ¿Y eran constantes? Sí, claro. ¿Estos regalos se los hacía también a su familia? Sí. ¿A muchos miembros? A la mayoría. ¿También constante? Sí. ¿Y a los miembros de su familia? También. O sea que daba regalos excéntricos a su familia, a la de usted, a usted, y encima él llevaba una vida lujosa. Claro. Ok. Me gustaría por último preguntarle si tiene conocimiento de si el señor Lozoya bebía alcohol. Desconozco esa información. No más preguntas, señoría. Gracias. ¿Me concedo su honor a su señoría? Sí, adelante. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Usted tenía conocimiento acerca del cargo público que tenía el licenciado Lozoya? Sí. Y lo que sabía que venía de una familia bastante adinerada, al igual que usted. Claro. Por lo cual las propiedades están a su nombre y al de su familia. Sí. Lo cual no puede imputar a mi cliente a nada relacionado con sus propiedades. Sí. ¿Ha tenido algunos problemas con esto? Pues algunos. ¿Fiscales? La mayoría. ¿Tiene conocimiento el licenciado Lozoya o perdieron la relación al separarse? Perdimos la relación. Otra más pregunta, señoría. Gracias. Tomar asiento. Señora, Su por favor. señoría, ¿me permite el uso de la palabra? Adelante. Me gustaría volver a pasar a mi cliente. ¡Orden, señora! Por favor, licenciado Lozoya, tome asiento. De nuevo, muy buenas tardes, licenciado Lozoya. Se le tomará la protesta y el conocimiento del capítulo quinto como declara el Código Penal Federal. A que declare falsedad se le impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días de multa, a que por alguna autoridad pública distinta de la judicial, en ejercicio de sus funciones, por lo que se le exhorta, se conduzca con verdad. Gracias. Licenciado, tengo por entendido y por el tiempo que llevo trabajando con usted, que usted viene de una familia, tiene un legado bastante grande. ¿Es correcto? Todo viene de herencias. Tengo parte de... También tengo por entendido que usted lleva ahorrando desde que fue secretario en el Banco de Latinoamérica. ¿Es correcto? ¿Esos ahorros son personales o viene involucrado igual con Pemex o con el banco? Personal, esto mi cuenta personal. Por lo tanto, desmentimos y es lo que usted le lleva comprando a su ex esposa. ¿Es correcto? De sus ahorros. Cierto. Me gustaría que quede sentado que estamos desmintiendo la contraparte, señora. Por favor, que quede sentado. Y gracias. Su señoría, me permite usar la palabra. Adelante. Usted trabajó en el Banco de México, ¿es cierto? Entonces tiene cierto conocimiento acerca de administración. Es correcto. Entonces, ¿por qué el presidente Enrique Peña Nieto dijo que usted no sabía cómo administrar Pemex? Lo desconozco, le sugeriría preguntarle al mismo presidente. Entonces, ¿por qué la situación de Pemex en su mandato fue tan deplorable? Le repito, no todo depende de mí. Inversiones extranjeras, precio del petróleo y otras cosas varían. No más preguntas. Puede tomar asiento, licenciado Lozoya. Gracias, con permiso. Su señoría, ¿me permite el uso de la palabra? Adelante. Me gustaría pasar al psicólogo Uriel Pérez. Psicólogo, por favor. Buen día. Buenas tardes. Se le tomará la protesta y el conocimiento del capítulo quinto como declara el Código Penal Federal. Al que declare falsedad se le impondrán de 4 a 8 años de prisión y de 100 a 300 días de multa, a que por alguna autoridad pública distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones, por lo que se le exhorta se conduzca con verdad. Con permiso. Buenas tardes. ¿Dónde estudió? En el Instituto Politécnico Nacional. ¿Y qué estudió?
Soy psicólogo y soy licenciado en psicología, disculpa. Okay. ¿Cuál fue el dictamen hacia mi cliente? Claro, se le realizaron 2 tests, un cuestionario 16PF y un inventario de personalidad multifásico que nos arrojan que detecta intencionalidad de mentir, también conductas antisociales, manía, entre otras. ¿Se lo hizo directamente a él? Sí, ante el juzgado. ¿A él? Ante el juzgado. Ok. ¿Cree que pueda hacernos una demostración del test? Sí, claro, me arroja afectividad, que es tipo A, tipo B, razonamiento, tipo E, dominancia, L, astucia o culpabilidad y autocontrol, que es Q3, la más importante. Okay. Muchas gracias, su señoría. Su señoría, ¿me permite usar la palabra? Adelante, señor fiscal. ¿Podría explicarnos qué significan esos términos, por favor? Claro, en cada test, el cuestionario 16PF es un test de personalidad e inteligencia que me arroja los dichos factores que he mencionado, y el inventario de personalidad multifásico nos arroja que es un sociópata, una persona que únicamente se preocupa por sí mismo sin importar las consecuencias a su alrededor. Okay. Muchas gracias, nada más. Señora, ¿me concede por la palabra? Adelante. Buenas tardes, doctor. Le reformulo la pregunta que hizo mi colega, ya que creo que no fue lo suficientemente clara. ¿Puede hacernos una prueba? No podría realizar una prueba porque esto conlleva tiempo. Cada test me llevó entre 2 a 3 meses realizarlo, entonces no podría realizar una prueba exacta justo ahora. ¿Y cómo llegó a estos resultados? ¿Podría explicarnos? Claro, tuve contacto con familiares y amigos cercanos para saber sus conductas del licenciado Lozoya. ¿Tuvo contacto con el licenciado Lozoya directamente? Ante el juzgado. No te más preguntas, señor. Puede tomar asiento. No se retire de la sala. Señoría, ¿me permite usar la palabra para dar las conclusiones? Adelante. Bueno, pues por parte de la Fiscalía nos gustaría que quede acreditado que con todos los elementos probatorios, tanto documentales como testimoniales, y los peritajes, además de tener la declaración del licenciado Peña Nieto de que él mismo notó la malversación de los fondos y la contradicción del perito de grafoscopía con el señor Lozoya, que él mismo afirmó haber firmado los contratos, esta Fiscalía encuentra al señor Lozoya culpable por los derechos que se han investigado durante este tiempo. Gracias, su señoría. ¿Me concede usted la palabra? Adelante. Por nuestra parte, su señoría, creo que fue muy claro. La perito en grafoscopía dijo que la firma era falsa, lo cual mi cliente afirmó, ya que los contratos que fueron vistos hacia el orden público, pues bueno, no coincidían con los que él firmó. Los psicólogos, claro que detectaron algunas anomalías, pero esto es debido al cargo que tenía mi cliente, ya que es comprobado que prácticamente todos los que tienen un cargo similar o igual tienen todas estas tendencias. Gracias. Nos ponemos de pie para despedir a la jueza. Tomamos asiento, por favor. En este pequeño receso quiero aprovechar la oportunidad para agradecer la presencia de la maestra Constanza Rodríguez y compartir con ustedes que muchas de las actividades que están escuchando de los peritajes en grafoscopía, en psicología y otra sorpresa que tenemos un poquito más adelante son colaboración también de maestros de aquí de bachillerato. La maestra Janet en psicología, precisamente las técnicas y todo, no crean que nos estamos sacando así de la manga muchas cositas, son parte de la enseñanza que también tiene la maestra Gaby, también colaboró con nosotros y les agradezco infinitamente todo su apoyo porque nos permite trabajar todas nuestras materias conjuntas en una sola actividad y que los chicos sigan aprendiendo. En un momentito más tenemos una gran sorpresa. Gracias, maestra. Nos ponemos de pie para recibir a la jueza nuevamente.
Tomen asiento, por favor. Derivado de las pruebas desahogadas en esta audiencia de imputación y conforme a las actuaciones documentales, periciales y testimoniales que conforme a las que obran en autos, esta autoridad judicial, después del estudio y análisis de todas y cada una de ellas, escachadas las conclusiones condenatorias y absolutorias, procede a emitir la sentencia correspondiente. Se le pide al presunto responsable Emilio Ricardo Lozoya Austin se ponga de pie. Por el delito de lavado de dinero, de lo cual quedó acreditado con las probanzas documentales, esta autoridad le impone 15 años de prisión. Por el delito de crimen organizado, de lo cual quedó acreditado con las probanzas documentales, esta autoridad le impone 20 años de prisión. Por el delito de tráfico de influencias, de lo cual quedó acreditado con las probanzas documentales, esta autoridad le impone 6 años de prisión. Por lo anterior, esta autoridad de control condena al licenciado Emilio Ricardo Lozoya Austin a compurgar 41 años en el penal de Almoloya de Juárez. ¿Sabes cuánto dinero te he pagado? ¡Ey! ¡Orden! ¿Orden? ¡Tú! Sé dónde vives, güey. Sí. Es que te paso, señoría. Usted también. ¡Seguridad, por favor! ¿Está bien lo suyo? No. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Espero que les haya agradado. Es una pequeña representación, pero espero que les haya sido de su agrado. Muchísimas gracias por venir. Muchas cosas de lo que vieron también son ocurrencias de los propios jóvenes. El homicidio, que si la sangre, y que si agarrar a golpes, en fin. Y querían hacer más extenso todavía este juicio, pero bueno, no podemos por tiempo porque también tenemos que regresar a tomar clases. Pero les agradezco infinitamente su presencia. Muchas gracias y que tengan un excelente día. Muchas felicidades, chavos. Gracias, amores. Vámonos a clase.